La Biblia no es un solo libro, es una colección de textos antiguos, escritos a lo largo de siglos, por diferentes autores, en distintos contextos históricos. Aún así, cuenta una sola historia. Una historia sobre Dios y la humanidad, con más de miles de millones de copias. La Biblia es el libro más difundido del mundo, ha influido culturas enteras, ha moldeado leyes y valores, y sigue siendo leída hoy. Pero hay algo que pocos saben, no todos los textos antiguos fueron incluidos. Existen escritos antiguos, relacionados con la fe bíblica, que quedaron fuera del canon. No porque fueran desconocidos, sino porque no cumplieron ciertos criterios. Uno de los más famosos es el libro de Enoc, un libro antiguo, misterioso, citado por comunidades judías, conocido por los primeros cristianos, pero ausente de la Biblia oficial. Esto genera una gran pregunta. ¿Por qué no fue incluido? ¿Fue eliminado a propósito? ¿Ocultaba algo peligroso? ¿O simplemente era difícil de interpretar? Para responder eso, primero debemos entender quién fue Enoc y por qué su figura es tan especial. Enoc aparece brevemente en Génesis, pero su descripción es impactante. El texto dice que caminó con Dios y luego desapareció. No se menciona su muerte. Solo se afirma que Dios lo tomó. Eso no es algo común en la Biblia. Según la genealogía bíblica, Enoc fue descendiente de Adán, padre de Matusalén, y parte de las primeras generaciones humanas. Vivió 365 años, un número simbólico para muchos. Su historia despertó múltiples interpretaciones. Para algunas tradiciones antiguas, Enoc no murió, sino que fue llevado al cielo. Esa idea dio origen a textos atribuidos a su nombre. Así nació el llamado Libro de Enoc, un texto fuera del canon bíblico. El libro de Enoc fue escrito antes de Cristo. Es considerado un texto apócrifo. Eso significa que no es canónico, pero sí es antiguo, y tiene valor histórico. Durante siglos se conservó en Etiopía, en un idioma muy específico. Durante mucho tiempo, se pensó que el libro se había perdido, hasta que fragmentos fueron descubiertos en las cuevas de Qumrán, junto a los manuscritos del Mar Muerto. Eso confirmó algo importante: el texto circulaba en la antigüedad. El libro de Enoc no es un solo libro, está compuesto por varias secciones, cada una con un enfoque distinto. Habla sobre justicia, sobre el orden del universo, sobre el juicio final, y sobre la responsabilidad humana. Una de las partes más conocidas es el libro de los vigilantes. Aquí aparece un tema polémico: seres celestiales rebeldes, que desobedecen a Dios y afectan a la humanidad. Este relato genera mucha discusión. Según el texto, estos vigilantes enseñaron conocimientos prohibidos, metalurgia, astrología y prácticas espirituales peligrosas. El resultado fue el caos. La humanidad se corrompió. El libro describe la aparición de los nefilines, seres gigantes y violentos, que consumían todo a su paso. Esto llama la atención, porque la Biblia también menciona a los nefilines, pero de forma muy breve. Enoc amplía esa historia. Aquí surgen muchas interpretaciones. Algunos lo ven como símbolo, otros como alegoría moral, otros como lenguaje apocalíptico. Es importante aclarar algo. El texto no habla de extraterrestres. Esa es una interpretación moderna. El lenguaje del libro es simbólico, propio de textos antiguos. Busca transmitir enseñanzas, no descripciones científicas. Habla sobre el abuso del poder, sobre el orgullo, y sobre las consecuencias del pecado. El libro de Enoc también menciona el diluvio, no como un evento aleatorio, sino como un juicio ante la corrupción humana. Esto conecta con la historia de Noé, presente en la Biblia. Ambos relatos se relacionan. Según Enoc, el juicio ya había sido anunciado antes del diluvio, como advertencia a la humanidad. Esto refuerza una idea central: Dios siempre advierte antes de juzgar. La responsabilidad humana es clave. Otra parte del libro habla sobre visiones celestiales, viajes simbólicos al cielo y revelaciones espirituales, todo expresado en imágenes difíciles de interpretar hoy, pero comunes en su tiempo. También se mencionan calendarios, ciclos del sol y la luna, orden del tiempo y leyes cósmicas. Esto muestra una preocupación antigua por entender el universo desde una perspectiva espiritual. Entonces surge la gran pregunta: ¿por qué no fue incluido en la Biblia? La respuesta es más simple de lo que parece. No fue prohibido, no fue censurado, simplemente no cumplió los criterios para ser considerado inspirado. Para formar parte del canon, un libro debía tener autoridad reconocida, uso continuo en comunidades, coherencia doctrinal y aceptación general. El libro de Enoc no cumplía todo eso, por eso quedó fuera. Sin embargo, eso no lo hace inútil.
ni falso automáticamente, lo convierte en un texto histórico, que ayuda a entender el contexto en el que surgió la Biblia, y como pensaban las personas antiguas. Muchos conceptos del Nuevo Testamento ya existían en escritos antiguos, como el juicio final, la justicia divina, y la lucha entre el bien y el mal. Enoc refleja ese pensamiento, desde una visión primitiva. El error es leerlo sin contexto, o tomarlo como doctrina, cuando nunca fue diseñado para eso. Debe leerse con discernimiento, como cualquier texto antiguo, separando símbolo de literalidad y fe de especulación. El libro de Enoc no contradice la Biblia, la complementa históricamente, ayuda a entender ideas que ya circulaban en la antigüedad, no reemplaza las escrituras, pero explica su entorno. Eso lo hace valioso. Muchos debates modernos surgen por malas interpretaciones, lenguaje antiguo, leído con mentalidad moderna. Eso genera confusión, pero también curiosidad, y por eso el libro sigue llamando la atención. Lo verdaderamente importante no son las teorías extremas, sino el mensaje central, el abuso del conocimiento, la corrupción moral y las consecuencias del pecado. Ese mensaje sigue vigente. Enoc plantea una advertencia clara. El conocimiento sin sabiduría destruye, el poder sin responsabilidad corrompe, y la desobediencia siempre trae consecuencias. Ese mismo mensaje aparece en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. La historia humana es una lucha constante entre obediencia y rebelión. Por eso Enoc sigue siendo estudiado, no por secretos ocultos, sino por su valor histórico, por su influencia cultural y por su impacto en la teología antigua. Es una pieza del rompecabezas, no la imagen completa. Leer este libro no debilita la fe cuando se hace correctamente, al contrario, ayuda a entender mejor, porque la Biblia fue formada así, y no de otra manera. La Biblia no oculta verdades. Selecciona textos con un propósito claro: transmitir un mensaje central, redención, justicia y relación con Dios. El libro de Enoc es parte del camino histórico que llevó a ese mensaje, no su fundamento, no su autoridad final, pero sí un testigo antiguo de cómo pensaba la humanidad al final. El verdadero misterio no es lo que Enoc vio, sino lo que nosotros hacemos con el conocimiento que tenemos hoy. Esa pregunta sigue abierta y sigue siendo relevante, porque la historia se repite, la humanidad avanza, pero los errores persisten. Orgullo, desobediencia, abuso del poder, todo vuelve a aparecer. El mensaje es claro, sin importar la época. Dios llama al orden, a la justicia, y a la responsabilidad. Eso une todos los textos antiguos, canónicos o no. Por eso, el libro de Enoc no debe ser temido, ni idolatrado, debe ser comprendido, ubicado en su contexto, y leído con cuidado, como cualquier documento histórico. Muchos buscan respuestas extremas, pero ignoran lo esencial. El cambio comienza en el corazón, no en teorías, no en especulación, sino en decisiones diarias. Ese es el verdadero mensaje. La Biblia permanece, porque su mensaje es claro: relación con Dios, responsabilidad humana, esperanza, redención y restauración. Los textos antiguos, como Enoc, nos recuerdan algo importante. La fe siempre fue reflexiva, nunca ciega, siempre cuestionadora, pero también humilde. Estudiar historia no debilita la fe, la fortalece, cuando se hace correctamente, porque muestra continuidad y no contradicción. Eso es clave. Enoc no revela el origen humano, ni secretos ocultos del universo, revela cómo pensaban, cómo creían y cómo interpretaban el mundo, nuestros antepasados espirituales. Eso ya es valioso. La pregunta final no es ¿por qué Enoc no está en la Biblia? La verdadera pregunta es ¿qué hacemos con el mensaje central? Justicia, responsabilidad y sabiduría, porque al final, todos los textos apuntan a lo mismo. El ser humano necesita dirección, necesita límites, y necesita esperanza. Eso nunca cambió, y nunca cambiará. El libro de Enoc es extraño, sí, es complejo, también, pero no es peligroso, cuando se entiende bien, y se coloca en su lugar. No todo lo antiguo es falso, y no todo lo antiguo es verdad absoluta. El discernimiento es esencial. Eso también enseña la Biblia: probarlo todo, y retener lo bueno. Esa es la clave. Enoc no explica el universo, pero explica al ser humano, sus miedos, sus errores y sus preguntas. Eso lo hace relevante, incluso hoy. Al final,
El misterio permanece, no para confundir, sino para invitar a reflexionar. La fe verdadera no teme preguntas, busca respuestas con humildad, y así termina esta historia, no con conspiración, sino con